Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Ricardo, buenas noches. Bueno, tal como adelantaste, vamos a hablar de un tema que está generando mucha tensión con un sector, que es con el sector agropecuario, que es la afirmación primero de un viceministro y después del propio presidente diciendo que iban a tomar algunas medidas, digamos, entre comillas, en defensa de la mesa argentina, de los argentinos, de los alimentos, ¿no? Pero antes de ello, déjame que haga un par de consideraciones que tienen que ver con cuestiones internacionales, ¿no? La primera de ellas, le voy a Ujú. pedir al director que pongamos una placa que en realidad es la captura de una nota de opinión del diario El País. Eh, Como podemos ver ahí, dice anular la deuda pública mantenida por el Banco Central Europeo para que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos. ¿Qué es lo que es eso? Mira, esa es una nota de opinión que ha firmado Thomas Piketty, un economista francés muy conocido porque ha trabajado mucho sobre el tema de desigualdad y porque es el autor de un bestseller de economía que se llama El Capital del siglo XXI, junto con otro grupo muy numeroso de economistas que están planteando un tema que hace algunos años probablemente era un tema exclusivo de las economías periféricas, el problema de la deuda. Y entonces lo que están diciendo ellos es que la Unión Europea, los estados de la Unión Europea, le deben al Banco Central Europeo aproximadamente el 25% de sus deudas corresponden al Banco Central Europeo. En el caso, por ejemplo, de España, que es un país que ya debe tener su nivel de deuda cercano o superando su Producto Interno Bruto, está por encima del 30%. ¿Qué es lo que dicen este grupo de economistas? Este grupo de economistas dice, en realidad nos estamos debiendo a nosotros mismos. ¿Por qué no tomamos una decisión y que en realidad la deuda se anule, dicen, o se transforme en una deuda a perpetuidad sin tasa de interés? ¿Y cuál sería la obligación de los estados a cambio de eso? Bueno, se le iría condonando esa deuda a medida que se van asignando recursos para la recuperación económica y además también para la preservación ambiental. Bueno, esto ha dado lugar a un debate muy importante. De hecho, quien fuera directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional, que ahora es la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dicho que eso no se puede, que eso es ilegal. Bueno, hay un debate en Europa, pero simplemente lo señalo para decir, y sin perjuicio que en algún momento podemos entrar a ver el detalle de la propuesta, digo, simplemente para decir que el tema del endeudamiento, esta crisis que generó la pandemia y de alguna medida también lo que venía de la crisis del 2008-2009, ha hecho que estos países, los países centrales, tanto los más desarrollados como los menos desarrollados dentro de la Unión Europea, enfrenten ese problema de la deuda, algo que nos era más o menos familiar a los países menos desarrollados, ¿no? Eh, ya que estoy hablando de lo internacional y vos hiciste una mención en la introducción al tema del Fondo Monetario, permíteme que haga una consideración. Argentina ha dicho que quiere suscribir un acuerdo de facilidad extendida con el fondo antes de mayo, y eso es porque empieza a haber vencimientos y que se transforma en una situación complicada. De hecho, el presidente Fernández acaba de decir que el ministro Guzmán viaja a Washington para avanzar en esa negociación. Y ayer se dijo, con cierto optimismo en el gobierno, que una persona del Fondo Monetario Internacional había dicho de que era posible llegar en algún momento a ese acuerdo. Me gustaría en esto hacer una pequeña observación y para eso voy a usar la placa siguiente que le he pedido al director que pongamos para ver y que son las declaraciones de esa persona que es Alejandro Werner, que es el director del hemisferio occidental del Fondo Monetario, es decir, tiene el caso argentino muy cercano a su escritorio. Y fíjate que hay una parte de la declaración que no se le ha dado mucha importancia, donde dice que lo más importante para revertir el proceso inflacionario son que tener políticas monetarias y fiscales que conduzcan a estabilizar el proceso de crecimiento de los precios, la inflación. Es decir, tener políticas consistentes monetarias y fiscales. Y dice, y yo he subrayado ahí, y no tanto el operar directamente sobre algunos precios, por más importantes que sean estos precios. Y esto me va a permitir entonces decir dos cosas. Que el fondo quiere llegar a un acuerdo, pero también ese acuerdo, el fondo tiene su mirada sobre el problema inflacionario.
Y esto tiene que ver con el hecho de que ya lo comentamos en programas pasados, enero la inflación, fue por el 4%, y existe la sensación que vamos, en diciembre, perdón, fue 4%, y existe la sensación de que vamos camino a tener durante este mes también una inflación alta. Enero tuvimos una inflación alta. Y entonces el gobierno reaccionó, entre otras cuestiones, entre otras medidas que adoptó. El presidente dijo, bueno, van a tener que tener cierta prudencia, porque si no yo voy a tomar algunas decisiones, ¿no? Y ahí apareció el tema de retención. El gobierno ya probó en una oportunidad, hace algunos días, de prohibir la exportación, y al poco tiempo tuvo que modificar esa decisión. Ayer tuvo un avance con la gente de la industria aceitera, digamos que garantizar algún precio interno con prescindencia del precio internacional, es decir, a esto que se llama, aislar los precios internos de los precios internacionales. El gobierno pareciera que apostaría bastante. Pero, voy a comenzar diciendo lo siguiente. En realidad, poner más retenciones, el gobierno podría subir por decreto 3 puntos las retenciones, por ejemplo, de trigo y maíz, sin ir al Parlamento, pero subir eso no necesariamente le va a garantizar, que los alimentos en general no aumenten sus precios. ¿Y por qué es esto? Porque si uno mira en la estructura de costos de lo que uno ve cuando va a un supermercado, cuánto está compuesto por estos productos que exportamos, por trigo, por maíz, por soja, etcétera, etcétera, en realidad es un porcentaje reducido. Y entonces da la impresión, en mi opinión, que esta tensión que se ha generado con el campo, que hace recordar a la crisis de la 125 del 2008, tiene más que ver con razones fiscales, creo yo. Y puede tener algo que ver también con razones ideológicas, pero no tiene que ver con la idea de que de esa manera van a morigerar el proceso inflacionario. Ya de hecho ha habido una reacción muy fuerte de los representantes del sector rural y de algunos dirigentes políticos. En el caso de Córdoba, un legislador que conoce el sector agropecuario, pero que es un legislador que responde al gobernador, al contador Schiaretti, este legislador ha expresado, es Carlos Gutiérrez, ha expresado que el valor de la producción del campo no determina los precios de la góndola. Como una forma de decir, esto que están diciendo que van a hacer, en realidad no resulta conveniente. Lo concreto es que mañana, a la siesta, el presidente va a recibir a la mesa de enlace. Al margen de lo que suceda allí, está claro que la situación con el campo es en una tensión muy fuerte. Me da la impresión que algunos funcionarios del gobierno ven en el aumento de los precios internacionales la posibilidad de mejorar los ingresos fiscales. Mira, te voy a hacer un recordatorio de algo que muchos de los que creen que es una buena idea poner las retenciones podrían inspirarse en las ideas de quizás el más agudo de los pensadores liberales clásicos, economista clásico inglés, que fue David Ricardo. David Ricardo enunció una teoría de la renta de la tierra y decía, en la medida en que la demanda aumenta, el precio aumenta. Cuando el precio aumenta, en realidad, el dueño de la tierra puede cobrar una renta más alta. Y entonces él decía, lo que hay que hacer, en su mirada liberal, era permitir que Inglaterra importara trigo, porque ese iba a ser trigo sin renta. Pero lo concreto es que lo que hace la retención es apropiarse de una parte de la renta, pero no necesariamente determina el precio, aún en una economía que exporta productos que son base para la elaboración de alimentos. Sintetizando esto, Ricardo, me da la impresión que así como hay una decisión que vos mencionaste de subir la deducción para que el impuesto a las ganancias afecte a menos asalariados y a menos jubilados, que significa un costo fiscal que vos mencionaste del orden de 40.000 millones, en realidad me parece que por otro lado están buscando la forma de mejorar las cuentas públicas. ¿Y por qué? Y acá voy a lo del Fondo Monetario.
porque cuando se siente Guzmán a hablar con el Fondo Monetario, le van a decir, bueno, ¿cuál es el sendero que camina hacia el equilibrio fiscal? No digamos que usted va a hacer un ajuste violento y que va a reducir el déficit de un año para otro, pero muéstreme cómo mejora el perfil de las cuentas públicas. Me parece que en eso estamos. Esta discusión con el sector rural no le hace nada bien, porque los productores en realidad empiezan a tener miedo de que vaya a haber medidas que le afecten su ecuación, su rentabilidad. Y eso, sin lugar a dudas, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo, puede afectar las decisiones y terminar afectando el volumen de producción. Ya tuvimos la experiencia cuando estuvo Moreno, que prohibió las exportaciones de carne, tuvimos la experiencia que perdimos, no recuerdo, 10 u 11 millones de cabezas. Esperemos que no volvamos a incurrir en ese error y que haya un poco más de racionalidad en el proceso de toma de decisiones económicas. Bueno, Alfredo, nos encontramos la próxima semana. Te mando un abrazo. Un abrazo, hasta el martes que viene.